bloque de conversación junto al fuego vamos a hablar un poquito de libros y vamos a hacer algunas recomendaciones o algunos comentarios sobre algunas lecturas, más que a modo de recomendación o de crítica, a modo de referencia, ¿no? La idea es un poco en el programa traer, digamos, a la palestra las influencias no solo de los libros, lo que sucede es que acá los podemos traer físicamente, ¿no? Sino de las influencias que hemos hablado del cine, de la historieta, del cómic, ¿no? Y entonces yo lo que quería hacer muy brevemente era recomendar, en primer lugar, espero que la cámara los tome más o menos bien, algunos autores santafesinos. Nosotros tenemos la idea de darle a los autores locales un lugar que a veces merecen largamente, que no tienen por diversas razones, ¿no? Entonces voy a mencionar muy brevemente una edición muy reciente de José Luis Pagés, el Viejo del Agua, el Flaco Pagés, editado por UNL recientemente, que es una compilación de crónicas de tipo policial y de cuentos breves que Pagés trabaja con maestría, ¿no? Y Carlos Cataña, que fue invitado nuestro a Charlas del Litoral en el mes de enero. Con Carlos hablamos largamente, y Las Baronesas es una novela muy extensa y muy fuerte, no en vano ha sido reconocida por Roberto Bolaño, que veo que es uno de los elegidos por nuestro invitado de hoy. Otro de nuestros invitados del mes de enero fue Mariano Pereira Esteban. Podemos poner aquí su nueva novela 14-9, y otro autor santafesino que esperemos que próximamente lo podamos tener en el programa, Francisco Vitar, Acá había un río. Y entre las ediciones recientes que podemos mencionar, acá lo tenemos al premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, con 5 esquinas, libro que espero leer próximamente. Vamos a ver qué sucede con Mario. Y infaltable, Borges, ¿no? Arte poética, y un libro que es muy interesante, de Fernando Ruiz, que se llama Guerras Mediáticas. Es una investigación de tipo académica que permite, yo creo, entender lo que sucedió recientemente en nuestro país con la famosa guerra gobierno-Clarín, entenderla desde una perspectiva histórica, porque ese libro lo que hace básicamente es recorrer a lo largo de la historia las muchas y diversos conflictos periodísticos bélicos que ha habido a lo largo de la historia de nuestro país, y que yo creo que caracterizan los conflictos entre el periodismo y los poderes de turno, sobre todo el poder ejecutivo. Estos son algunos muy breves comentarios de algunos libros que pueden ser interesantes que tengamos en cuenta para consultar o interesarnos. Y ahora le voy a preguntar a Lisandro Sterren. Veo que nos ha traído Roberto Bolaño y Marechal, ¿sí? ¿Qué podemos decir de estos autores? ¿Por qué los trajiste? ¿Qué significaron en tu vida? ¿Qué influencia, o cómo ves vos la influencia de esos libros en tu trabajo o en tu vida o en lo que fuere, ¿no? Bien, sí, en primer lugar va a ser la opinión de un lector, de un amante, digamos, de la lectura, de los libros. Y bueno, en primer lugar son dos libros que leí en momentos distintos de mi vida, y el primero que leí fue el de Marechal, Adán Buenos Aires, ya a esta altura un clásico, sí, claro, indiscutido. Y bueno, me pasó algo muy interesante, que era, digamos, justamente venir de una forma de entender la literatura, de una forma de leer, y descubrir en Marechal una especie de, si se me permite la analogía, una especie de Joyce rioplatense, digamos, ¿no? El personaje de Adán, creo que es una muy buena analogía, digamos. Para mí tiene mucha relación con ese otro libro, y nada, me descubrió de alguna forma una Buenos Aires poética, una Buenos Aires surrealista, que no carece de humor en ningún momento. Es un libro envolvente que uno no puede dejar, digamos, realmente las aventuras del poeta y sus amigos, y sobre todo, bueno, un libro que
digamos, yo no, obviamente cuando era más chico no estaba acostumbrado por ahí a leer en esa extensión, ¿no? Grandes libros. Esas novelas largas del siglo XX exactamente. que son súper interesantes, pero que hay que tener una dedicación de tiempo, sí, ¿no? hay que porque tener, si no es imposible. Sí, tal cual, la verdad que sí. Y a veces pasa eso, desde el lugar más sincero. A veces si uno no se engancha con ese tipo de novelas, a veces, bueno, no las puede leer. Y bueno, con Adán Buenos Aires me pasó eso, que realmente uno se embarca en un mundo y en una Buenos Aires, digamos, que construye o es parte de ese imaginario, digamos, de esa Buenos Aires a las que todos los argentinos volvemos, esa Buenos Aires que pudo haber sido y no es, y esa Argentina que pudo haber sido y no es, de la década del 20 y del 30. Sí, claro. Y bueno, es muy interesante por eso. Bien, y ahí lo tenemos a nuestro querido amigo Roberto Bolaño. Y Roberto Bolaño, bueno, yo también disfruté mucho este libro, por ahí no he leído otros libros más clásicos de Bolaño, ¿no? Las lecturas obligatorias que hay que hacer de Bolaño, como Los Detectives Salvajes, pero sin embargo Amberes se me antojó como una mezcla perfecta, digamos, entre el lenguaje poético y por ahí el lenguaje más narrativo, digamos, el dispositivo que usa Bolaño para el libro es como la suma de pequeños capítulos, incluso de frase a frase va construyendo, digamos, sensaciones que no tienen que ver con una narrativa lineal, que no tienen que ver, a veces pareciera, con un plan predefinido, digamos, de la construcción de los personajes o de la historia, pero que a poquito van acercándose y por la suma, digamos, de esas pequeñas oraciones, de esas pequeñas palabras, al final se genera un mundo y una historia particular, digamos. Incluso si uno lee la contratapa, la verdad que no tiene prácticamente nada que ver con lo que pasa en el libro, ¿no? La contratapa dice, ¿no?, un detective que hace un viaje, y en realidad cuando uno empieza a leer, el detective ese prácticamente no aparece, digamos, son como una escritura muy impresionista, ¿no? Son como impresiones, sensaciones que van sumándose capítulo a capítulo y que dan más que nada como una idea general, digamos, de un paisaje y de una serie de hechos. Habría que hacer una investigación seria sobre los escritores de contratapas y los escritores de solapas. Sí. Yo alguna vez en el diario publiqué una nota muy en broma, pero como toda broma, con una parte, creo que de verdad, donde decía esto, ¿no?, que muchas veces la información que las editoriales colocan de los libros en las contratapas o en las solapas, a veces son irrelevantes, a veces no tienen nada que ver con el libro, a veces son datos que no contribuyen en nada al conocimiento de la obra, ¿no? Es raro lo que sucede. Sí, digamos, esos espacios, la verdad que tienen la función de alguna forma de mostrarle como una especie de esquema al lector o al comprador de lo que puede ser ese libro, pero a veces ese esquema reduce y sintetiza y pierde mucho de la riqueza del Aparte es desastroso, ¿no?, porque se adjetiva excesivamente el libro. Entonces se dice, renovador magistral de la prosa castellana, claro. Y digamos, no sirve de nada, porque aparte me parece que el lector atento no va a comprar esa exageración, ¿no? Me parece. Y después en el libro sucede muchas veces que yo creo que en algunas ocasiones se conoce el libro muy superficialmente y alguien de alguna editorial escribe algo más o menos alusivo, ¿no? Bien, ¿y qué tenemos ahí en estos ejemplares que nos trajiste? Bien, acá traje algunos de los trabajos que hice. Este es el anteúltimo, porque el último todavía no me lo ha mandado la editorial, pero ese fue el trabajo anterior, que también es para Estados Unidos, para una editorial pequeña que se llama Red 5, que es una historia de espionaje y de ciencia ficción, digamos, donde hay unos fantasmas controlados por la CIA, por ejemplo, ¿no? Una cosa muy... Bien, este era Misterio de Cuarto Cerrado, del que hablamos hace un rato. Bien, acá apareció una nota muy elogiosa en página 12, por ejemplo. Sí, apareció. ¿Qué pasa ahí cuando la prensa a nivel nacional destaca un trabajo? Es una gratificación, ¿no? Sí, es gratificante, pero sobre todo uno siempre lo pone en perspectiva del trabajo en equipo que se hizo, porque la editorial Pictus también es una editorial pequeña, pero que realmente hace libros de calidad, se toma el tiempo y se toma el trabajo de confeccionar
libros que realmente, o novelas gráficas, o bueno, historietas en formato de libro que vale la pena llevar a la biblioteca, ¿no? Por ejemplo, digamos, en términos de formatos tenemos el clásico comic book americano, que es el tamaño, y de 30 páginas, por ejemplo, que es una revistita que prácticamente, históricamente, es como una especie de pasquín, digamos, con unas características materiales muy pobres a veces, ¿no? Bueno, tiene una buena impresión y todo, pero bueno... Tipo los Pulp Fiction, algo así. Claro, los Pulp. Las revistas Pulp, digamos, el papel de pulpa, que se le decía eso en la década del 30 y 40 por la calidad del papel, que era muy pobre, ¿no? Y era... Claro. De ahí viene la película de Tarantino, pero bueno. Claro, porque ficción de pulpa eran las historietas sórdidas que se publicaban, sórdidas, ¿no? Inclusive, si mal no recuerdo, hay grandes escritores del policial norteamericano que empezaron publicando en pulp, por ejemplo Chandler, creo que, ¿no? O Carver, bueno, alguno de esos, o Dashiell Hammett, empezaron a publicar ahí, digamos, hicieron como una escuela y unos dineros, digamos, sí, tal cual. Publicando en esas revistas tipo clase B, que ahora se transformaron en revistas de culto. Sí, tal cual, pero justamente con el paso del tiempo y el estudio sobre esos materiales y esas bibliografías que en otro contexto tenían otro significado, digamos, son revalorizados y son estudiados en otro contexto. Bien, este es una pequeña... Acá contribuí con una historia corta, con un guionista español, una antología de historietas de terror ibérico. Esa se publicó en España. Y acá tengo 2 colaboraciones también con guionistas para la revista Terminus, que es una revista rosarina de historieta, que es muy interesante y bueno, ya va por el número 11. Y la verdad que ha ayudado a un resurgimiento, digamos, de la historieta de aventura y de género sobre todo, ¿no? Y bueno, y fue prácticamente mi primer trabajo profesional de alguna forma, que es el Echeñique, la adaptación de Manual de Perdedores de Sasturain que hicimos con el guionista uruguayo Rodolfo Santulo. Y bueno, siempre lo guardo con mucho cariño porque bueno, fue prácticamente mi primer trabajo. ¿Querés contarnos cómo sucedió cómo fue el contacto para que vos terminaras siendo el dibujante de este... Sí, bueno, yo... ¿este trabajo? Claro, hace varios años que en Rosario se hace un evento internacional de historietas que se llama Crack Bam Boom. Y es un evento único en el país que la verdad que no existía hasta hace unos años, no existía un lugar así donde realmente uno se pudiera encontrar con colegas, con lectores, con los ídolos que uno tiene, que uno los ve. Una convención, digamos. Una convención, pero justamente son varios días y tiene distintas actividades. Y bueno, en uno de esos días me fui a despedir de Eduardo Rizzo, que es uno de mis dibujantes predilectos, que yo más admiro, uno de los maestros que yo más estudio siempre para mi trabajo. Y bueno, tuve la suerte de conocerlo, de charlar con él, y en esa oportunidad, bueno, me fui a despedir de él. Yo ya me volví a Paraná, donde vivo, y estaba, bueno, el editor de Pictus, justamente, Guillermo Jón, estaba charlando con Eduardo, porque, bueno, Guillermo quería ver si a Eduardo no le interesaba dibujar este proyecto, digamos, embarcarse en este proyecto. Y Eduardo, bueno, justamente le dijo que él tenía mucho trabajo, además él tiene contratos de exclusividad, por ejemplo, con DC, donde tiene que trabajar 3, 4 años solamente para esa editorial, por ejemplo, que es lo máximo a lo que uno... ¿Es habitual eso, digamos, esa...? Y es poco habitual, porque solamente, digamos, los que están, claro, los artistas más importantes realmente del mundo logran esa estabilidad laboral, que ese es el eterno problema en este rubro, ¿no? Claro. Ya tener, digamos, sabés que tenés 3, 4 años de laburo por delante. Bueno, entonces Eduardo, bueno, se excusó, lamentablemente él no podía tomar eso, y justo me recomendó a mí, que yo estaba ahí, pero fue todo una cosa muy casual. Y bueno, Guillermo yo no lo conocía, yo tampoco, digamos, yo había publicado pequeñas cosas en Estados Unidos, pero muy pequeñas, y no tenía cosas publicadas en Argentina tampoco. Bueno, charlando con el editor me dijo, bueno, vamos a ver si podemos, si me haces una muestra, podemos ir viendo. Y después, bueno, le pasaron las muestras que yo hice también a Juan Sasturain, y bueno, entre Juan y Guillermo decidieron que, bueno, que yo sea el dibujante, digamos, pero
yo siempre voy a estar muy agradecido con ellos, claro, porque, digamos... Generosamente te invitaron. Muy generosamente me invitaron y muy generosamente me seleccionaron. Porque yo tal vez tenía ya un estilo, digamos, que era potable y era adecuado para ser publicado, pero que yo no había publicado nada anteriormente, digamos, masivamente, ni era... Así que bueno, me dieron esa primera oportunidad y para mí fue increíble poder trabajar con Rodolfo, poder charlar sobre con Chasturán también. Claro, sí, claro, la verdad fue un placer y bueno, y hay algún proyecto de hacer las siguientes novelas de este personaje de Cheñique, pero bueno, ya más adelante vamos a ver si se da. Lisandro, se nos va terminando el tiempo, muy breve, un proyecto a futuro o que estés desarrollando en este momento. Bueno, en este momento estoy haciendo diseño de personajes para una miniserie para la editorial Boom también, que tiene que ver con Sons of Anarchy, la serie de Fox, que se trata de unos motoqueros, ¿no? Que tienen distintos problemas con la ley. Bueno, Fox y Boom Studios tienen un acuerdo para producir las historietas de esa serie y bueno, me propusieron a mí como dibujante para hacer una especie de precuela de de esa serie, de los personajes de esa serie más jóvenes. Eso por un lado, y por otro lado, una propuesta de la editorial Dupuy de Francia para trabajar con Karel Ferey, que es un guionista muy interesante, que ha ganado muchos premios, pero que es muy del palo, como me gusta pensarlo a mí, porque también escribe sobre todo novelas policiales, digamos, y es un tipo muy interesante realmente lo que escribe. Y bueno, parece que los únicos datos que tengo es que va a ser una novela gráfica de 80 páginas que va a suceder o va a pasar parte de la acción, o la mayoría, en Buenos Aires. Bien. Así que estamos en tratativas con el editor.